¿Qué más podré decir? Vamos a la palabra. Vamos a entrar ahorita. Quiero llevarte a Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Antes de que se me olvide, ahí está Genaro, antes de que se me olvide, están haciendo una colecta aquí, vendiendo algunas cosas para las misiones acá en Zaragoza que se van a hacer para el mes que entra. Ya están las fechas, yo les pido que se acerquen con él para que vean las fechas, y si alguno tiene despensas o algunos tienen ropa o cosas que donar, por favor háganlo, traigan lo mejor del trigo para repartir a estas personas que están en necesidad en la parte sur del estado de Nuevo León, y seremos parte de una bendición a esa gente necesitada. Así es que acérquense, colaboren, es parte de la obra. Y hablando de misericordia, el próximo sábado al mediodía va a haber una comida para los de ministerios de misericordia, llámese como se llame, cárceles, comedores, hospitales, asilos, todo lo que concierne a misericordia. Va a haber una comida, cada quien traiga lo suyo y suficiente para repartir con otros, y aquí nos vamos a ver la semana que entra al mediodía para convivir y para dar una palabra y ir centrando los objetivos. Homero Sandoval está ahí a cargo y está llamando a todos los ministerios, a todas las personas a que estén listas para este próximo día 21, sábado 21. Ok, vamos a entrar al libro de Joel. Joel viene siendo el profeta menor número 1 que sigue después de los profetas mayores. Daniel es el último profeta mayor, después sigue Oseas y luego sigue Joel, es el segundo libro. Y en Joel capítulo 1 hay una descripción de algo que pasa en la vida del creyente, algo le pasó a Israel. Y hay una estrategia que tenemos que descubrir y entender. El tema de hoy se va a llamar Haciendo Historia con Cristo. Vamos a hacer historia juntos con Cristo. Dice aquí en el capítulo 1 del libro de Joel, está hablando, parece una voz muy severa, muy fuerte. Versículo 1 dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra, eso nos incluye a nosotros. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto ustedes le van a contar a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, esta es una instrucción profética que debemos de advertir a nuestra generación, a la que sigue y a la que sigue. Y esto nos toca a nosotros como padres, hablarle a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Esta es una instrucción profética, bíblica. Y pregunta, y dice esta observación, usa como una ilustración. Versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es un proceso de degradación, es un proceso que viene gradualmente comiéndose. Te lo puedes imaginar como un árbol que tiene follaje y luego se acaba primero el fruto de ese árbol y luego las hojas de ese árbol y luego ataca la corteza de ese árbol y finalmente entra hasta el corazón de ese árbol. Y haciendo un pequeño estudio de este tipo de animalito, de oruga, es el mismo animal, nada más que está transformándose, gradualmente está pasando de una situación, de un desarrollo a otro, gradualmente va tomando posiciones, hasta que finalmente se desenmascara como langosta. Empezó como oruga y termina como langosta. Y es así como trabaja el enemigo en nuestras vidas, como gradualmente se va metiendo en la vida de un creyente aún, y gradualmente va ganando terreno, va quitando primero el fruto, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la bondad, y luego gradualmente va quitando las hojas y va comiéndose todo el follaje, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y algunos dicen: no puede ser, que eso no le puede pasar a un creyente. Sí le puede pasar a un creyente eso. Y de hecho se lo pasa al mundo entero. El enemigo atacó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, así es que si atacó a Jesús, imagínate cuánto más a nosotros no nos atacará.
si lo confrontó, si lo retó, si hizo una serie de tentaciones en el proceso del desierto, ¿cómo no hará lo mismo con nosotros, creyentes que estamos caminando con Cristo? Y más aún, los que crean estar firmes, cuiden que no caiga, dice la Escritura. Entonces, con mayor razón, debemos de prestar atención a lo que esta Escritura profética está diciendo y que debemos de decírselo a nuestra generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es decir, a los abuelos nos toca sentarnos y explicarle también a nuestros nietos, pero también a los papás decírselos a sus hijos, porque algún día los abuelos ya no estamos y de repente, ¿quién va a seguir con la instrucción de advertencia, de precaución a la generación que sigue? Pues nos toca a todos nosotros y darnos cuenta que estamos caminando de una manera histórica como una iglesia. Si te das cuenta, nosotros venimos desde el aposento alto, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es más, venimos desde los evangelios, venimos desde el costado de Cristo, cuando salió sangre y luego agua. Ahí nació la iglesia, como si hubiera sido la matriz que se abre y nace el bebé. Ahí nació la iglesia, nació del costado de Jesús, nació en Jerusalén, ahí nació la iglesia. Y esa iglesia ha seguido desde ese día, hace 2000 años, y se ha venido atravesando por una serie de eventos de diferentes situaciones en diferentes naciones y nos ha llegado hasta este tiempo aquí. Estamos en Monterrey reunidos hablando de una trayectoria histórica de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia popular o históricamente conocida, no estoy hablando de la iglesia católica apostólica romana, ni la iglesia protestante, ni mucho menos. Estamos hablando de la iglesia, de los que creyeron en Cristo, de los que se lavaron en fe con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, de los que se integraron al cuerpo de Cristo por la fe en Él, en su palabra y en su sangre. Esa es la iglesia. Esos somos los que somos nosotros, independientemente qué membrete tengas encima. Ese es el creyente de Cristo. Aquí no somos la iglesia de amistad. O sea, este es el cuerpo de Cristo que pertenece al resto de las iglesias de la nación, de la ciudad, del mundo entero que ha creído que Cristo es el Señor. Y nosotros venimos de esa línea histórica hasta aquí. No ha habido interrupción, porque sigue vigente la misma palabra. Estos son los libros que nuestro Señor citó. Cuando Él habló, tú lees el libro de Lucas y Él citó los salmos, Él citó los libros históricos del Pentateuco, de los profetas. Él citó esta Biblia que está en tus manos, todo el Antiguo Testamento, Él lo citó. Es el mismo libro que hoy en día leen los judíos, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento son los documentos que dejaron escritos aquellos hombres de Dios y que se compilaron y nos llegaron a nosotros como el Nuevo Testamento. No hay más libros que agregarle, no hay que quitarle, no hay que ponerle. Está sellado el libro, en el último libro de Apocalipsis, ahí estamos. Pero nos advierte el profeta Joel de que este pequeño gusanito viene a destruir, viene a comer paulatinamente las cosas que Dios ha hecho en nosotros, y nosotros tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. Ahora, yo quiero llevarte al libro de Primera Epístola de Juan. Primera Epístola de Juan, en el capítulo 2. Juan viene siendo el apóstol más joven que se integró como discípulo de Jesucristo. Probablemente hubo otros discípulos, pero de los que escogió nuestro Señor entre los discípulos que pasaron al nivel de apostolado, con apóstol, con el nombre de apóstol de los 12, Juan se entiende que es el más joven de todos ellos en el momento en que es llamado. Algunos escolásticos piensan de que tendría unos 13 años, 14 años de edad cuando se integró al grupo de los que seguían a Jesucristo. Era hermano de Jacobo y ellos dos eran pescadores, hijos de Zebedeo, y caminan ellos muy de cerca con Cristo. Pero Juan en su temprana edad, como todos, tuvo sus detalles y él empezó a hacer carrera con Cristo. Él empezó a caminar y en la medida que se alineaba con Cristo, Juan empezó a hacer historia junto con su maestro, con Cristo. Cuando murió Jesús en la cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó, Juan se escondió, tuvo miedo igual que los otros apóstoles, porque lo iban a capturar y a matar por ser creyente de Cristo. Dice la Biblia ahí en Juan que tuvo que esconderse por razones de miedo
Así es que estamos hablando de un ser humano común y corriente que pasó por experiencias como cualquiera de nosotros. Y a lo largo de su carrera vio el poder de Dios, caminó con Pedro y juntos vieron el milagro del cojo de la puerta hermosa en Hechos 3. Y luego más adelante vemos a Juan escribiendo Apocalipsis en la isla de Patmos, ya un viejito, cerca de 100 años, escribiendo el último libro de la Biblia. Y este hombre, Juan, es el que está escribiendo ahora esta epístola. Es una epístola que la dirige a un grupo determinado de gente. Pero dice aquí en el capítulo 2, versículo 14, hablando, dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio, y os he escrito a vosotros jóvenes. Y cuando empieza a referirse de escribir a los jóvenes, yo quiero que empecemos a entender alguna cosa. A veces pensamos de que se refiere a jóvenes de edad, pero también se puede referir a jóvenes en un momento dado de su encuentro con Cristo. Hay gente que recibe a Cristo a los 60 años de edad y es un bebito espiritual, apenas está entendiendo las cosas de Dios. Y hay algunos que ya tienen años caminando con el Señor y aún así no han pasado de un grado de madurez, siguen siendo tiernos en las cosas del Señor. Todavía falta un entendimiento más profundo de las cosas de Dios, y Dios sabe eso y Él es el que da el crecimiento. Y aquí el apóstol Juan le escribe y dice estas cosas a ese grupo. La Congregación de Amistad de Monterrey tiene 7 años, pero aquí hay gente que tiene diferentes etapas de su vida, han caminado a lo largo de la historia, de su caminar aquí en la tierra, con años en el Señor. Yo tengo 30 años en Cristo, aunque tiene 7 años la congregación. Así es que cada quien tendrá un diferente trasfondo de su tiempo de caminata con Cristo. Pero quiero decirte que hay un procedimiento donde en el caminar con Cristo tú estarás haciendo historia en Cristo. Hay una trayectoria. Todos juntos estamos empujando para la siguiente generación, así como lo hicieron las iglesias del siglo XIII, XIV, XV, XVI. Todos esos siglos, las congregaciones de aquel entonces eran dinámicas, eran consagradas, compartían la palabra, afectaban su medio, afectaron la cultura. Händel escribió música para Cristo, Beethoven también. Tenemos poetas de Europa que se dedicaron a escudriñar y exaltar a Cristo. Rachmaninoff también escribía música para Cristo, siendo en un país comunista, hacía partituras hablando de Cristo. Y entendemos de que esta gente en sus épocas, todos tenían una manera de impulsar, de alguna forma, la verdad de la palabra, la verdad de Cristo, a su tiempo y a su generación. Así es que de alguna manera todo coincide en que tenemos todos que ver algo en la influencia de la presencia de Cristo, su palabra y su verdad, su Espíritu Santo, en cualquier ámbito en el que estemos. Donde quiera que tú estés, juntos como gran congregación, podemos seguir influyendo y trayendo un efecto que beneficia a la sociedad, a la ciudad y a la nación y a las naciones. Tenemos algo que ver, tenemos una influencia que ni nos damos cuenta del alcance de lo que Dios nos ha confiado. Pero si nos mantenemos en la palabra y en lo que vamos a estar leyendo, nos vamos a dar cuenta que de esa manera podemos ser muy efectivos y cumplir el destino por el cual existimos. Cumplir el destino por el cual existimos. Piénsalo bien. Muchas veces lo he compartido. Genéticamente venimos de un DNA que viene históricamente. No ha habido interrupción. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y lo que haya, todo hasta allá atrás. Todo es una línea ininterrumpida. Si hubiera faltado a alguien de esa línea, tú no estarías aquí. De tal manera que aquella línea ininterrumpida ha sido preservada con un propósito y hay alguien que la preservó y se llama Dios. Y te ha traído hasta este tiempo con un propósito. No eres un accidente cósmico, ni eres una casualidad, ni un renacuajo redimido. Eres un hijo de Dios. El diablo es el que nos dice renacuajos y changos y no sé qué cosas. Pero nosotros somos una línea que viene de una beta desde Adán y Eva, una raza caída que nos fue redimida nuestra vida por la sangre de Cristo, por la fe en Él.
Así es que tu estancia aquí y el haber nacido en este tiempo y bajo estas condiciones te hace históricamente profético. Eres profético. Todo tu cuerpo fue hecho por el poder de la palabra. Todo el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así es que tu cuerpo fue hecho de lo que no se ve. Tu persona fue hecho de lo que no se ve. Tu alma fue hecha de lo que no se ve. Y si fue hecho de lo que no se ve, que es Dios, que es un Dios invisible porque Dios es espíritu, por lo tanto tu estancia aquí no es accidental, no es coincidencia, no es casualidad, no es así nada más, es algo que trae todo un proyecto maravilloso de parte de Dios y que tienes un gran propósito dentro de este tiempo y dentro de este medio. Y Dios quiere despertarnos a esa realidad. Quiere que te despiertes y digas, wow, mira quién soy. Y Juan le dice, os escribo a vosotros jóvenes, y empieza a hacer mención aquí de cosas que son fuertes. Número 1, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Yo ya he dado esta palabra anteriormente, pero ahora quiero dar con otra revelación que el Señor me ha dado en estos días. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Cuando hablamos de jóvenes, habla de un nivel de madurez espiritual. Yo podría hablarte a ti de anciano de la fe, pero seguimos en el proyecto, seguimos en el proceso. Y el apóstol Juan se está refiriendo a un nivel de maduración espiritual que vamos progresando, no hemos interrumpido la progresión, seguimos avanzando en el conocimiento de Cristo. Y dice aquí 3 cosas importantes. Número 1, dice, te escribo a ti porque eres fuerte. Yo quiero que digas conmigo, soy fuerte. Te tengo una noticia, eres débil. Ya lo sabía. El apóstol Juan está diciendo, te escribo porque eres fuerte. Pero si tú vas, ¿cómo es que te fortaleces? Te voy a dar algunas escrituras. Por ejemplo, Joel, volviendo a Joel, capítulo 3, hay unas menciones ahí que dice, diga el débil. ¿Qué dice el débil? Entonces, ¿estás consciente que si le está diciendo, te escribo a ti, joven, porque eres fuerte? ¿Por qué le dice fuerte? Joel 3:10 dice, diga el débil, diga el débil. Ok, entonces él está diciendo, te escribo a ti porque eres fuerte, pero originalmente eras ¿qué? Ok, somos débiles, es cierto, hay una debilidad. Pero tú tendrás que empezar a declarar, soy fuerte. Y eso es algo de la fe que tú tendrás que empezar a declarar sobre tu vida. Yo no sé en qué estás cayendo, no sé cíclicamente el pecado rutinario que traes, no sé en qué andas metido. Yo no conozco tu vida, yo no me ando metiendo inspector de policía ahí para ver si trae cámaras y vamos a andar checando si fuiste a un antro o no fuiste a un antro, si te la truenas o no. Yo no sé, ¿me entiendes? O sea, yo no ando en ese plan. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo te está viendo y sabe tu vida mejor que yo. Y Él sabe que hay una debilidad en ti. Juan fue débil. Juan, ¿sabes qué? Mira, analízalo. La mamá viene y le dice a Jesús, Señor, que mis hijos se sienten a tu lado. Y los hijos, sí mamá, dile. O sea, y Jesús dice, no me toca a mí darles ese lugar. Y ya se fue. Yo creo que Juan se fue así todo chiviado porque la mamá los estaba empujando a pedir puesto. Y ya que se va, los demás apóstoles se enojan con ellos y hay una discusión entre ellos. Y al rato tú ves a Juan pegadito con Cristo, recostado en el pecho de Cristo. Pero cuando vienen y capturan a Cristo y se lo llevan allí al pretorio para juzgarlo, Juan se escapa junto con Pedro. Pedro lo negó, pero Juan huyó. Así es que tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. O sea, están involucrados en una negación. Juan también, con su propia acción. Así es que estamos hablando de un Juan débil. Y si vemos a Juan, se anima y se acerca a la cruz.
Algo que tenía Juan era de que no se dejaba llevar por la situación, sino sí reconocía su debilidad, pero corría a la cruz. Y al rato se encierra con los apóstoles por temor a los judíos. Y estamos viendo un joven que tiene como una inestabilidad aparentemente en su vida. Pero después del bautismo del Espíritu Santo, Juan cambia y empieza a entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Diga el débil, fuerte soy. Si eres fuerte, Juan. Y yo te digo en esta hora, tú también tal vez tengas debilidad en algún área, pero Dios te está diciendo, tú has vencido esa área. Tienes que empezarlo a creer y a confesar. Hebreos 11:32 dice esto. Quiero que veas esto. Lo vimos algo de la semana pasada, pero en Hebreos 11 dice, aquí el autor del libro de Hebreos 11, versículo 33, dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, ¿sacaron qué? ¿Sacaron de dónde? ¿De dónde sacas fuerzas? De la debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad, es decir, se hicieron fuertes en debilidad. Y el apóstol Juan está diciendo, te escribo a ti porque eres fuerte. Y reconocemos que sí hay debilidad, pero en esa debilidad yo me voy a hacer fuerte. Es más, yo voy a sacar fuerzas de mi debilidad. Voy a sacar fuerzas de mi debilidad. ¿Sabes lo que hacen en el judo? Es una ilustración, a lo mejor no es muy acertado, muy adecuada. Pero en el judo, lo que hacen cuando están ahí, los japoneses lo enseñan en las primarias, es un deporte que manejan allá. Y en el judo lo que se aprende es que tú en tu debilidad no puedes hacer nada contra tu contrincante, porque muchas veces es más fuerte que tú. Lo que tú vas a aprovechar es la fuerza de tu adversario a tu favor. Así es que si él se viene con toda la fuerza, tú nomás te haces a un lado y su fuerza misma lo va a tumbar. Y en esa debilidad tuya te haces fuerte sobre él. Entonces viene algo contra ti que tal vez es más fuerte que tú. Lo único que tienes que hacer es refugiarte en Cristo, tomarte en Cristo. Y aún en esa debilidad tú puedes vencer la adversidad que se pudiera venir contra ti. Jonatán escogió la ruta más débil, subiendo el cerro para conquistar. Lo más fuerte para él hubiera sido esperarlos abajo. Pero dice ahí en el capítulo 14 de 1 Samuel que él prefirió subir el cerro, que es mucho más débil, es más cansado y es más riesgoso y tienes que usar las dos manos para subir. Esa debilidad le dio a él un poder de Dios, porque en su debilidad, ¿sabe lo que estaba mandando la señal? Señor, yo dependo de ti, no dependo de mí, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mi habilidad, no dependo de mi inteligencia, no dependo de mis títulos, no dependo de mi dinero, dependo de ti. Y en esa dependencia de Dios, Dios reconoció su debilidad y lo hizo fuerte. Así es que Juan está diciendo, te escribo a ti, porque eres fuerte. Es decir, porque reconoces tu dependencia del Señor. ¿Sí están entendiendo eso? En la primera, vamos al libro de segunda de Corintios, dice aquí otra cosa. Corintios 12 está diciendo también, el apóstol Pablo está pasando por tremendas cosas. El apóstol Pablo, versículo 7, tiene grandes revelaciones. El apóstol Pablo se le puede subir a la cabeza tanta inteligencia, tantas experiencias sobrenaturales. Él veía a Cristo. Él vio las vivencias sobrenaturales. Él vio sanidades. Él vio cárceles abrirse. Él vio 1000 cosas. Era un hombre que caminaba en una dimensión sobrenatural. Pero a veces Dios permite pasar por ahí una aguja para desinflarnos. A veces Dios permite que una agujita ahí está cerquita para desinflarnos, para que no se te suba la cabeza, porque Dios te quiere ver en el cielo, no te quiere ver en el infierno. Y los arrogantes, los orgullosos, los que se sienten, ahora sí, los que pueden hacerla sin necesidad de Dios, se van a perder. Y para que no te pierdas, Dios a veces permite su aguja celestial para desinflarnos. Y entonces, o te desinflas o te desinflo, dice el Señor.
Y entonces dice que vino un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Le está dando 2, 3 bofetadas al pobre apóstol Pablo. Está el apóstol Pablo todo ahí cacheteado, ¿sí? Pero respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, quítamelo de encima, Señor, quítamelo de encima. Y el Señor le dice cosas muy interesantes. Le dice aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, yo quiero verte fuerte, pero yo quiero que reconozcas que fui yo quien te hizo fuerte. Os escribo a vosotros porque sois fuertes, pero reconoce que esa fuerza no viene de ti, no viene por tu juventud. Los chavitos que se sienten así muy acá, y yo también, pues, ¿qué? Mi abuelo me decía, ¿qué crees, que yo nací viejo? ¿Qué? O sea, él sabía, pues, ¿qué traes? ¿Te crees la...? Pues, ¿cómo? Esa fuerza no es tuya, es temporal, la física, pero hay una fuerza real que viene del cielo, que Dios te la da cuando estás débil, cuando te dices, no la hago. Bueno, ahí cuando dices, no la hago, ahí dice el Señor, no la haces, no. Entonces yo la hago. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Y el Señor te fortalece. Bástate mi gracia que yo me fortalezco en tu debilidad. ¿Cuál es esa área de debilidad? ¿Qué situación tienes que te está debilitando? ¿Cuál es esa situación que te está debilitando? Yo no sé, ponle el nombre que quieras. Pero esa situación que te está debilitando, ahora mírala como una oportunidad que te va a servir para que Dios perfeccione su poder en tu vida. Y la perfecciona. Y saca propósito. Yo me acuerdo chiquillo, mis papás se fueron a Estados Unidos, tenía 5 años de edad. Llegamos a la escuela ahí, una escuela americana ahí en San Antonio, Texas. Y nos pusieron ahí, había puros güeyes hablando en inglés. Y hasta los morenos hablaban inglés. Y yo decía, pues qué onda, mano, aquí todo el mundo habla. Y yo no entiendo nada, yo pensé que me habían llevado a otro planeta. De veras yo leía los cómics y decía, no, pues me llevaron a otro planeta. Aparecí de repente en otro mundo donde todo el mundo habla otra lengua. Y había gente rara de todos tipos y se reían de mí porque yo no sabía hablar. Y era una situación que me quebrantaba, yo lloraba, yo quiero ir a México, me quiero ir a México, me quiero ir a México. Y decía, no, mijito, ya te tocó estar acá de este lado. Y nos quedamos ahí y a batalla. Yo lloraba, me ponía allá en la esquina llorando, lloré, porque no podía aprender el idioma. Era un choque cultural muy fuerte. Me metieron, órale, agárrate. Y de repente en todo ese proceso lo fui aprendiendo, sin darme cuenta, empecé a aprender el inglés. Y ya cuando aprendí el inglés, dijeron, no, sí vamos a regresarnos. Y yo dije, pues espérate. Dije, pues qué onda, pues apenas estoy agarrando ya puedo comunicarme. Pues vas para atrás y total llego acá y ya no sé hablar español. Y total llego acá y el pocho y que no habla bien y jajaja y no, este pobrecito. Y era terrible la manera del choque cultural. Yo decía, pero ¿por qué me meten en estas cosas? Y yo lloraba, pero ¿por qué me sacaron así? Ahora yo soy el último lugar, no sé hablar español, no sabía conjugar verbos, no sabía nada, gramática cero, así cero. No sabía nada de los verbos y la ñ y la ella y la che. Yo sabía A, B, C, D, E, F, G. O sea, yo me sabía el alfabeto gringo, pero no me sabía el mexicano. Y a la hora de estar, no, era un choque cultural y era frustrante y yo me sentía bien débil. Pero escúchame, todo eso fue hecho con un propósito, porque más adelante, años después, cuando llego a Japón, no había quien hablar español, pero sí había quien hablar inglés. Y para poder transmitir el mensaje, tenía el inglés como herramienta y tenía intérpretes que podían entender el inglés. Cuando iba a Rusia, no había quien hablar español, pero había quien hablar inglés. Y yo podía hablar el inglés y tenía intérpretes. Y nunca, había una vez, fíjate, chistosísimo, estaba yo predicando con un intérprete que muy apenas hablaba inglés, pero puso a 2 o 3 personas que hablaran inglés para completar la frase, porque ella no hablaba bien. Entonces ella decía algo y las de abajo le aventaban las palabras que se sabían ellas. Y así nos lamentábamos, pero yo me reía cómo Dios, de alguna manera, desde niño, me pasó por un proceso de debilidad para más adelante cumplir un propósito que Él tenía para Él. Y lo mismo es para cada uno de ustedes. Yo no sé por dónde te ha traído Dios o dónde te va a meter, pero sí te digo una cosa, diga el débil, fuerte soy. Y el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice, te estoy escribiendo esto
porque eres fuerte. Y tu fuerza no viene de ti. Viene de un Dios grandioso, misericordioso, justo y bueno, que te ama y tiene un gran plan para tu vida. Y tú eres parte de la historia. Tú eres parte de la historia. Segunda cosa que les dice, hablando ya de la primera epístola de Juan capítulo 2, le dice esto a los seguidores, a los discípulos, a los creyentes. Les dice, porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Esta es otra cosa que tú empezarás a descubrir. La palabra permanece en mí. ¿Puedes decir eso conmigo? La palabra de Dios permanece en mí. Otra vez, la palabra de Dios permanece en mí. ¿Sabes qué? Está bien que podamos memorizarla, pero tenemos que buscar la manera que permanezca, que se quede, que no se te vaya. Jesús dijo, el que no permanezca no lo va a hacer. Les dice en Juan 8:31, tú lo puedes leer ahorita, Juan 8:31. Le está diciendo, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, permaneced en mi palabra. Permanecer en la palabra es meditar en ella. Aquí tenemos un proyecto de tiempo con Dios. Se venden unos libritos aquí. Mensualmente se vende este libro. Es un libro que vale unos 40 pesos. Y la intención es de que tú leas la Biblia devocionalmente hablando cada día del mes. Ahí viene la escritura. Ahí vienen algunas explicaciones de la escritura y luego vienen 3 temas por los cuales orar y viene después una historia chiquita y eso te lo echas en 10 minutos o en 15 y lo puedes hacer personal y lo puedes hacer con tu esposa, con tu esposo, ahí en la cocina, o lo puedes hacer con tus niños en la mañana o en la noche antes de acostarse y abrir el librito como devocional y estás alimentando palabra, estás poniendo temas a oración. Estás usando un ejemplo, una ilustración que le pasó a alguien en otra nación, algo parecido a lo que lees, y te va enriqueciendo. Y eso es una forma de permanecer. Meditar en la palabra es una disciplina que tú y yo tenemos que hacer. Aquí el apóstol Juan está diciendo, yo te escribo a ti porque eres fuerte y porque la palabra de Dios permanece en ti. Permanece en ti. Cuando dice alguien la palabra permanece en mí, ¿sabe lo que estás diciendo? Muchas cosas. Número 1, siempre traes la espada puesta, porque la palabra es espada. Número 2, siempre tienes alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que siempre traes tu torta, tu lonche, tu onigiri, como dicen en Japón, qué sé yo, tus taquitos, tu alimento. Pero no para el cuerpo, para el espíritu. Y estás nutrido y eres un ejército que como los soldados cuando van a la batalla no nada más llevan rifles y bayonetas, ellos traen su lonchera, no sé si me entiendas. Los toca la noche en algún punto, tienen que sacar de toda su mochila el alimento para sostenerse. Así estamos nosotros como soldados. Necesitamos no solamente la espada, necesitas el alimento para sostenerte en la batalla. Y la palabra es alimento y Cristo lo llama alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este es tu alimento espiritual. Otra cosa de la misma palabra, permanecer en la palabra, me habla a mí, Jesús habla del famoso capítulo 15 de Juan, donde dice que permaneced en mí y yo en vosotros. La cosa es permanecer en Él. Permanecer en la palabra es oír la voz de Dios. Es meternos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. El Espíritu Santo está diciendo algo. Cuando tú oyes la palabra, tu fe está creciendo y tú estás siendo transformado. No me voy a cansar de animarles a que lean la palabra. Esto es algo tuyo. Ya no me toca a mí, no puedo andar detrás de ti. Pero se va a notar si andas permaneciendo o no en la palabra. Se va a notar, tu vida va a hablar. Si andas o no en la palabra, si leíste la palabra o no, o si nomás dijiste, no, pues ahí me leyeron la palabra, muy bien, bien padre. Qué lástima que no tiene aquí las cosas electrónicas para que me prendan la Biblia por electrónico aquí de la pantalla y no tenga que traer ese libro molesto que tanta lata me causa. Y ahora traen sus iPads y toda la cosa. Nos hemos vuelto flojos.
En vez de decir, ¿sabes qué? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso que dijiste tú? ¿A poco te crees todo lo que yo te digo? ¿Te crees todo lo que yo te digo? ¡Qué peligroso! Tú tienes que leer la Biblia y decir, tú dijiste eso y no es cierto, aquí dice así. Ándele. ¿Qué pasa si viene Superman y te dice algo así que no viene en la Biblia? A ver, y te crees todo y no viene en la Biblia, porque tú te estuviste confiando que otro te lo leyera. Y tú tienes que aprender a disciplinarte a leerla tú. Y también tienes que dar el ejemplo de leerla tú delante de tus hijos y a tus hijos. Es importantísimo. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, porque la palabra permanece en tu corazón, no te la ha robado el diablo. Lucas 8 dice que viene el diablo y roba la semilla para que no crean y no se salven. Fíjate el objetivo, para que no creas y no te salves. Si la palabra no permanece en ti, no vas a creer y no te vas a salvar. Escúchame bien, no estamos jugando. No vas a creer y no te vas a salvar. Una condición de ser un verdadero discípulo de Cristo es permanecer en la palabra. Y conocerás la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Te va a liberar de los engaños y telarañas que traes aquí en la cabeza. Te va a liberar la verdad. Pero si no permaneces en la palabra, no es culpa del pastor, no es culpa de que no oraron por ti. Es tu responsabilidad que no pusiste tu parte de permanecer en la palabra. Esto es lo más vital que debemos de enseñarle a nuestros hijos, que permanezcan en la palabra. ¿Por qué se desviaron las iglesias? ¿Por qué se salieron de los derroteros del Señor? Porque se olvidaron de la palabra. Y empezaron a hablar de política, y empezaron a hablar de filosofías humanas, y el libro de no sé quién, y el libro de no sé cuál, que no tienen nada que ver con la Biblia, y le empezaron a hacer caso a libros y a técnicas humanas, y finalmente se perdieron, porque tu brújula es la palabra. Tu alimento es la palabra, tu espada es la palabra. Y el apóstol Juan está diciendo, ¿tú quieres caminar y hacer historia? Necesitas permanecer en la palabra. Y finalmente dice aquí, esta es la tercera cosa que dice el apóstol Juan. Así es que la primera fue que eres fuerte. La verdad es que eres un debilucho, pero eres fuerte en Cristo. Número 2, la palabra de Dios permanece en ti, no en la cabeza. No es una memorización mental. La palabra permanece en ti. Tú no te mueves. Es una casa sobre roca, no te mueves. Esa casa le pasa, venga, siembra, temblores, inundación, lo que caiga. No va a pasarle nada porque permanece en la roca. Y número 3, porque has vencido al maligno. Tú puedes decir conmigo, ya vencí al maligno. Ya vencí. Tiempo pasado. Mucha gente no sabe que ha vencido al maligno. Hay algo, una de las tragedias, vino una mujer en la reunión pasada llorando y dijo, tengo un hijo que le hablé, se estaba drogando, estaba tomado a las 3 de la mañana, dejó el teléfono y estaba diciendo incoherencia y media, dejó el teléfono abierto. Y yo oía todo eso. Y es un hijo joven. Y estaba llorando yo del otro lado acá. Y él está allá en otra parte de Estados Unidos. Y oía cómo él estaba perdido haciendo cosas. Y gritando. Y se le olvidó que yo existía. Y se le olvidó que tenía el teléfono prendido. Y oía todo lo que estaba diciendo y las locuras. Y dije, ¿cómo? Y se pone a llorar la mamá. Dice, ¿cómo mi hijo? Ha perdido todo sentido. No tiene rumbo. Y se puso a llorar ella. Y yo le dije, mira, el maligno sabe que los jóvenes ya vencieron al diablo. Vamos, el diablo ya sabe que ya lo vencimos nosotros. Lo que él no quiere es que tú sepas que ya lo vencimos.
Y Él hace todo lo posible por distraernos y entretenernos y desviarnos de esta verdad. De lo cual dice Juan, y ustedes han vencido, tiempo pasado, al maligno. Ya lo vencimos. Continuamente oigo de casos, personas, nos ha llegado mucha gente. A lo largo de nuestro caminar con Cristo nos hemos dado cuenta la manera en que les pasa, de cómo se metieron con las cosas espirituales de las tinieblas y ni se daban cuenta. Ni se daban cuenta que se habían metido en cosas espirituales. Se metieron a la ouija, te la venden donde están jugando los niños, los juguetes de niños, ahí te la venden y se mueve y contesta, y hay gente que sí les contesta y juegan y se van metiendo y se van atrapando los corazones. Cursos de superación cósmica, la mente universal, yoga, todo ese rollo, atrapando las mentes y los corazones incautos, seduciéndolos a un terreno donde dejan abiertos sus corazones. Y es como dejar una casa abierta a la medianoche. ¿Tú lo harías? Con la puerta abierta y foquitos diciendo, entre, entre, entre. ¿Sabes lo que hacen los japoneses? Tienen un demonio rojo con cuernotes a la entrada de la casa. La mayoría de las casas se ponen un chamuco en la mera entrada. Y una vez entré y le dijo, ¿y eso? Dijo, es para ahuyentar a los demonios. Le dije, ¿ahuyentar? Ya te agarraron, man. Le estás diciendo, aquí estoy, tírame, tírame, tírame. ¿Cómo? ¿Cuántas familias tienen sus cositas en la puerta? Unas palmitas y no sé qué, y que todas son indicaciones de que vengan a tírame, tírame a matar, tírame a destruir. Y aquí la Escritura dice, ustedes ya vencieron al maligno. Nosotros ya vencimos al maligno. Es una escritura. Hay gente que ha tenido experiencias sobrenaturales. Ahorita andan los programas ahí continuamente, lo sobrenatural y no sé qué ondas de los ovnis y de los muertos, y que se le apareció un fantasma y todos comiendo palomitas en la... O sea, dices tú, y el diablo los tiene así. Y tú dices, no, hombre, es televisión. Tú estás invocando a alguien ahí adentro. ¿No te ha pasado que estás viendo una película en televisión y de repente se oye un celular, ring, y tú te levantas y contestas? Y crees que es, no, era la película, sí, perdón. Y te vuelves a sentar. ¿No te ha pasado eso? No, a mí sí, ¿verdad? Bueno. Déjame decirte algo. Cuando estás viendo un programa así, y ahí están diciendo que los demonios y que no, ¿sabes lo que estás pasando? Tú dices, pues no. De ahí está saliendo una invocación en tu región y estás trayéndolos a tu puerta y a tu casa desde ahí. No me digas que no. Así trabaja. ¿A poco tú dices, no, el diablo no respeta la limitación de la tele? De ahí para allá, diablo, de aquí para acá no te metas. ¿Tú crees? Si tú ya le abriste la puerta, que no se va a meter a tu casa. Y como hay ignorancia y no permaneces en la palabra de Dios, el enemigo se mete como Juan por su casa y empieza a robar, matar y destruir. Programas de internet. Cuando te metes en eso, pornería viene de la palabra, la raíz es pornografía, de ahí viene, ¿sabes lo que significa? Adversario. Está entrando por ahí y tú no te das cuenta. Y cuando menos lo imaginas, ya se metió y ya atrapó. Y el objetivo de él es que tú no sepas que ya lo venciste. Él va a llegar y te va a atrapar. Estos jóvenes atrapados, si supieran que ya vencieron al maligno, se levantarían y no estarían atrapados en drogas y en otras cosas. Pero por cuanto hay ignorancia y el enemigo los ha cegado el entendimiento, son presa fácil. Entonces nos toca a nosotros descubrir quiénes somos en Cristo. ¿Tú vas a permitir que el enemigo te robe tus hijos? ¿Tú vas a permitir que se metan a la cocina y vayan seduciendo a tus niños lentamente con una serie de cosas que van atrapando sus corazones con miedo o con tipo de enseñanzas donde los niños quieren ser magos, quieren ser brujos, quieren jugar a la bruja, quieren jugar a esto, al otro? Y tú dices, están jugando, y tú inocentemente estás dejándolos para que el enemigo gane sus corazones y nunca sepan que ellos ya vencieron al maligno. Deberíamos de ser como leones, pero cuidando a nuestros hijos y velando por ellos, que no les pase semejante cosa.
El apóstol Juan dice esto, y ya terminé, dice esto: yo ya vencí, tú ya venciste al maligno. Cuando Cristo murió en la cruz, Él exhibió todo principado y potestad, los exhibió, dice Colosenses, públicamente, triunfando sobre ellos. Triunfó Jesús sobre los adversarios. Cuando recibimos a Cristo nosotros, cuando vino la palabra a ser nuestro alimento diario, cuando empezamos a integrarnos a la congregación y íbamos a todas las reuniones que había entre semana, nosotros traíamos a los niños no eran excusa, teníamos chiquititos, David tenía apenas unos 10 meses de edad y estábamos entrando a la iglesia y no dejábamos de ir a la reunión. Los niños no eran pretexto de ir a las reuniones. Muchos salen con, es que estos los niños, yo te digo una cosa, tú no sabes el beneficio para ellos. Y podemos poner todos los pretextos, que está muy lejos, que está muy frío, que está esto, que está muy caliente, que hay mucho viento. O sea, tú puedes poner, el color no me gusta, el piso tampoco. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y mandes. Pero te digo una cosa, nosotros no dejábamos de alimentarnos de la palabra. Y cuando nos alimentábamos de la palabra, empezamos a crecer espiritualmente. Y creo que ya lo dije en alguna ocasión, ahí, en la casa, orando, ya caminando con Cristo, a los pocos meses, teníamos 2, 3 meses, empezaron a pasar cosas. Una nube de gris se movía de un muro al otro, ahí en la sala. Estaba Sergio Treviño, que ahora es pastor, y Abretano, el papá de Charlie, que está de misiones en Alemania. Éramos nuevos creyentes, apenitos, una nube así. Y se me quedó y digo, oye, ¿qué es eso, compadre? Le dije, pues yo no sé. Pero yo andaba metido en el mundial, yo andaba perdido, estaba saliendo de ahí apenas. Yo ya estaba metido en la boca del lobo y ni sabía. Y luego Adriana está cantando un día en el cuarto de los niños, alabando a Dios, recién convertido, y una voz del closet sale y dice, no ores, no cantes. Así dice una voz del closet. Entonces, ay, qué películas ven esos cuates, man. Son muy fanáticos. Es el mundo espiritual, mi amado. Y cuando eso se oyó, llamamos a los pastores a que vinieran a decir, oye, ¿qué es esto? Nosotros nunca habíamos vivido una dimensión de esa naturaleza. El enemigo se había metido hasta la casa y ya estaba planeando el siguiente asalto: robar, matar y destruir. Ya estaba listo, ya estaba colocado en posiciones de asalto cuando llegó el evangelio a tiempo a mi casa. Y cuando descubrimos las cosas que estábamos haciendo mal, nos arrepentimos y destruimos todas esas cosas sin miramientos, y costaban miles de pesos, se destruyeron. Porque yo prefiero honrar a Dios antes que a los hombres. ¿Sí me explico eso? Y se rompieron esas cosas y deshacimos, y empezó, ahora sí, era declaración de guerra abierta contra el adversario. Se me pareció un ángel arriba de mi panza, como a los 3 meses, sin cabeza, abierto de brazos. Y yo estaba así, a la 1 de la mañana, estaba mi esposa a un lado, y yo estoy así, y de repente abro los ojos y está así arriba de mí. Y yo lo veo y digo, si vienes en el nombre del Señor te recibo, y si no, en el nombre de Jesucristo, lárgate. Y se fue. Dije, wow, qué dedazo. O sea, imagínate. Escúchame. Lo dije de broma, de eso del dedazo. Pero es verdad la autoridad que Dios nos ha dado. Esta escritura yo la viví en carne propia. El maligno ya fue vencido. Y empezamos a limpiar la casa de imágenes, de ídolos, de libros, de tontería y media. Empezamos a barrer la casa, porque el enemigo ha hecho toda una trama para tratar de cegarnos el entendimiento y que no nos resplandezca la gloria de Cristo. Pero cuando vino la gloria de Cristo, entendimos que estábamos en una guerra y que no hay cuartel y que tienes que pelearla. Venían por nuestros hijos. Si no nos hubiéramos metido a tiempo, nuestros hijos nos los arrancan y se convierten en homosexuales o en drogadictos, o hubieran terminado suicidándose. Pero llegamos a tiempo y los protegimos, porque el Señor nos reveló que éramos fuertes, la palabra permanece y el maligno no nos toca, ya fue vencido. Y cuando entendemos esta realidad, mi amado, entonces descubres que estás haciendo historia en tu casa. Estás haciendo historia en la ciudad. Al rato venía la gente a pedir, ¿cómo lo hicieron ustedes? Díganos cómo. Y entonces les decíamos cómo lo hacíamos. Lo que te estoy diciendo en esta hora, les decíamos cómo le hacíamos y ellos lo hacían. Y al rato venían diciendo, oye, es cierto. Una vez una señora vino nos dijo, oye, quiero que vayas a la casa. Se oyen ruidos. Volteo y veo unos pitufos. Tú dices, ay, pitufos.
Muchos de ustedes se ríen porque no lo creen, porque no lo han visto. No lo han visto. Pero te digo algo, mi amado. Este mundo es espiritual y es real. ¿Sí? ¿Tú sabes que hay querubines, serafines y arcángeles y ángeles dentro del ejército de Dios? ¿Sí lo sabes? Bueno, el chamuco también tiene principados y potestades, ángeles y gobernadores y huestes de maldad. Los tiene él también. O sea, estamos confrontando ejércitos contra ejércitos. Que no los veas, esa es su ventaja. Escúchame, que no los veas, esa es su ventaja. La ventaja de los ejércitos es que estén camuflajeados y no los vean. La ventaja de un espía es que se infiltre y no los vean, no lo detecten. Esa es la ventaja del ejército adversario. Igual en el mundo espiritual. La ventaja de Satanás es que tú lo veas como cuate todos los días y nunca te imagines que te va a hacer garras, te va a destruir. Y lo has dejado hasta dentro de tu casa, hasta dentro de tu corazón. Le has entregado tus hijos. Y crees que esos son, y no son. Porque no estás en Cristo, no te has fortalecido en Cristo, y no has permanecido en la palabra, y entonces no sabes que tú venciste al maligno. ¿Quieres hacer historia? Necesitas reconocer que sin Cristo estás perdido. Somos débiles sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Es la única forma en que puede decir el Señor, te escribo a ti porque eres fuerte. ¿Por qué? Porque te has fortalecido en mí. Te escribo a ti porque permaneces en la palabra. Y ahora que conoces la palabra, te escribo a ti porque has vencido al maligno. Ya lo venciste. El enemigo no tiene parte contigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Si gustan ponerse de pie, pónganse de pie. Estamos en uno de los mejores tiempos de nuestra vida, de la historia, de nuestras propias vidas, de la historia de nuestras familias, de la historia de nuestros hijos, de la historia de la ciudad, de la historia de la nación. Esta es nuestra mejor época. Este tipo de enseñanzas abre nuestro entendimiento. Algunos de veras la abrazan y creen. Y te digo una cosa, lo aplican y lo viven. Y tienen evidencia. Esta semana vino un joven con una serie de cosas que él había sido engañado por gente espiritual. Sacerdotes que enseñan yoga y meditación y nomás porque son sacerdotes creen que está bien. No se pueden comer todo lo que les dan, por favor. Vino con todo. Era un arsenal de engaños donde Cristo ya no es Dios para ellos, donde Cristo es un gurú más. Y desprecian todo lo que es verdad. Y trajo todo porque la luz de la palabra llegó a su corazón y dijo, no lo quiero, lo quiero sacar de mi vida. Ha destruido mi matrimonio, ha destruido mi hogar, ha destruido mi salud. No lo quiero, quería saber de dónde venía mi tragedia. Y le dije, ahora descubres que eres fuerte, la palabra permanece y has vencido al maligno. Dijo, pues vamos empezando, ¿qué hacemos? Pues tráete las tijeras y vamos a darle cuello a todo este mugrero. Y él solito, pum, 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 empezó a romper todo y digo, renuncio a ti, Satanás, no vas a volver a tocarme, ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, no vas a tocarnos. En el nombre de Jesús. Tomó autoridad. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Eso es profético, le estás mostrando al enemigo que tú te puedes levantar y enfrentarlo. Y decir, a mí no me tocas. Yo voy a hacer historia. Tenemos que hacer historia. Con Cristo la vamos a hacer. ¿Sí? Padre, esta es tu palabra, esta es tu verdad, esta es tu revelación. Yo te pido que corras los velos y haya luz en los corazones de tus hijos, que vean la verdad de lo que significa caminar contigo, que es algo radical, que es algo que tenemos que entender, que es nuestro deseo caminar contigo, que entendemos que hay mucha debilidad, que hay mucha ignorancia, que no sabemos defendernos, que sin ti no podemos hacer nada, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Contigo somos más que vencedores. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido porque ninguno de los que están aquí se apoye en su propia prudencia, que ninguno de los que están aquí se apoye en sus propias fuerzas, sino se apoye en ti. Nos apoyemos todos en ti, Señor, el que murió en la cruz, el que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua, el que resucitó de los muertos, triunfante sobre el que tenía el imperio de la muerte.
Tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Si hay alguno que nunca ha recibido a Cristo, yo te pido que hagas esta oración ahorita. Abre tu boca y confiesa esto. Y dile al Señor, Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, yo abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida y perdones mis pecados. Yo renuncio a todos los pactos, a todas las cosas que yo hice, abriendo la puerta al diablo y a las mentiras. Me arrepiento, lávame con tu sangre, límpiame, y yo renuncio a cualquier hechicería, práctica de ouija, magia, ocultismo, control mental. Renuncio a eso y te pido me laves con tu Santo Espíritu. Ven, Señor, y quema dentro de mi corazón. Y yo creo que Jesús resucitó. Decláralo, yo creo que Jesús resucitó y que vive y reina. Él triunfó sobre Satanás, Él triunfó sobre la muerte, Él triunfó sobre el pecado. Y yo ahora en Cristo he vencido al maligno. Lo dice la palabra. Y yo le creo a mi Padre, le creo a Dios. No tengo miedo. En el nombre de Jesús me levanto como un guerrero del ejército de Dios. Me fortalezco en Cristo, permanezco en la palabra, y el maligno está vencido. El Dios de paz aplasta bajo mis pies a Satanás, y la gracia de mi Señor Jesucristo está conmigo. Desato a mis hijos, desato a mi descendencia, desato a mi pareja, a mi matrimonio, desato mi colonia, desato mi ciudad, desato mi nación. En el nombre de Jesús tomo autoridad, porque Cristo es mi Señor y tengo el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo, su Espíritu Santo, sus misericordias.